Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Espero de que hayan tenido una semana de mucha bendición. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo y sintonizar esta programación. Vamos a abundar en un estudio muy importante en esta hora, bien interesante, así que estén muy pendientes, estén muy atentos o atentas, porque el mensaje de hoy es de suma importancia. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, como siempre lo hago, voy a invitar a la presencia del Espíritu Santo a través de una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, nuevamente hoy día viernes, entrando ya en las primeras horas de su santo día de reposo, le damos las gracias por habernos cuidado durante toda esta semana laboral. Gracias, Padre, por darnos el don de la vida, por esta maravillosa oportunidad que nos da de estudiar su palabra a través de estos medios. Bendiga este mensaje de hoy, Señor, y que usted pueda cumplir el mandato de Mateo 24 y Apocalipsis 14, que será llevado y predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pido una oración también y una petición muy especial por nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía de esta programación en estos momentos. Permita que este mensaje lo podamos entender y comprender, y podamos darnos cuenta, Señor, el significado de que tiene la palabra de Dios en cuanto a este tema que vamos a desarrollar y a estudiar en esta hora. Bendíganos con su presencia, Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine nuestras mentes, nos dé sabiduría de lo alto, abra nuestro entendimiento. Se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, aquí estamos de nuevo en el programa Estudiando Juntos la Biblia. Si usted tal vez está sintonizando este programa por primera vez, le exhorto de que se suscriba a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Ahí usted va a ver el logo de los 3 ángeles. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide de darle un me gusta a estos programas. De esa manera ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y otras personas más tengan la oportunidad de ver estos temas que tal vez nunca han visto. Recuerden que ahí en nuestro canal está en la lista de encasillados. Usted puede entrar allí, puede acceder a esa lista de encasillados donde dice listas o playlists. Y ahí usted va a encontrar muchos otros archivos con diferentes carpetas y diferentes series que hemos estudiado juntos en programas anteriores. Así que yo les exhorto de que tomen tiempo para visitar nuestro canal. No se olvide de compartir estos canales, estas plataformas con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo, en fin, o hermanos o hermanas de iglesia donde usted se congrega. También comparta estas plataformas para que así
podamos seguir creciendo y podamos seguir llevando este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es nuestro único deseo y nuestro único cometido. Recuerden que usted puede compartir estos temas también de la misma manera y de esa forma usted siembra la semilla en los corazones de personas que usted conozca, en sus contactos, por así decirlo, para que pueda sembrar esa semilla y estas dos personas también puedan conocer la verdad de Dios para este tiempo del fin. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, estamos contestando esta pregunta que hemos estado haciendo durante toda esta serie. Recuerden que si usted está viendo este tema por primera vez, pues vea en el encasillado que dice lista, vaya y busque la carpeta con ese nombre que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Quién es la iglesia? Es una pregunta. Y usted podrá ver desde el tema número 1 hasta este tema que estamos abordando en esta hora. Y el título del estudio de hoy es un título muy interesante. ¿Quiénes constituyen la iglesia de Cristo? ¿Te consideras tú un miembro de la iglesia de Cristo? ¿Eres tú la iglesia de Cristo? ¿Formas parte de esa iglesia en esta tierra? ¿Con qué propósito Cristo estableció su iglesia? Esta es la pregunta que también hemos venido haciendo durante toda esta serie. Y la contestamos de esta manera: para predicar el evangelio de la verdad. Con ese propósito, Cristo estableció su iglesia en esta tierra y nosotros somos la descendencia de esa iglesia que Cristo estableció para que nosotros podamos llevar este evangelio de la verdad, no de un evangelio mentiroso o un evangelio espurio como muchos hoy están predicando, sino el evangelio de la verdad. Hoy vamos a abundar en cuanto a esas verdades que habla la Biblia, 8 verdades principales que la palabra de Dios habla de que esa iglesia que dice ser la iglesia de Dios en esta tierra, que dice ser el pueblo de Dios, va a vivir en su vida y va a predicar al mundo. Efesios capítulo 1 y el versículo 13, este es el texto que también he estado usando durante esta serie. Dice: en Él, o sea en Cristo. Recuerden que lo que aparezca entre corchetes, yo lo voy agregando a los textos para que podamos entender mejor de qué y de quién está hablando el texto. En Él, o sea en Cristo, también vosotros, dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy importante este texto bíblico, mantengámoslo presente en nuestros corazones, por favor. Vamos entonces a la parte introductoria. La iglesia, de acuerdo a ese texto de Efesios 1:13, fue llamada, fue levantada con un propósito de predicar el evangelio, pero el verdadero evangelio, el evangelio de la verdad, no un falso evangelio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice el Señor: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí vemos nuevamente que esta es una de las características que debe poseer la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Esa iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte es defensa. O sea, esa iglesia debe defender la verdad bajo cualquier oposición que se levante en contra de esa iglesia, de esos hombres y mujeres fieles a Dios. Elena G. White escribió lo siguiente, vamos a citar esta declaración muy importante que nos dice: Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera que Jesús va a reconocer cuando Cristo venga? Va a ser el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto es muy importante que lo tengamos siempre presente. Mateo capítulo 18, versículo 20. Un texto que se pasa por alto. Lo leemos, pero a veces muchos no logran entenderlo. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús no espera ver una iglesia con 3,000, 4,000, 5,000 miembros solamente para estar en medio de esa iglesia. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Sigamos leyendo. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Aunque hayan pocos, aunque hayan 2 o 3, esa es su iglesia, dice esta declaración. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3, lo repite por segunda vez esta declaración, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, oigan bien, no importa que sea en un bosque tal vez o en la cumbre de una montaña, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Así como Pablo y Silas, cuando fueron presos, fueron puestos presos. ¿Recuerdan esa historia en el libro de Hechos de los Apóstoles? Esta declaración se encuentra en un devocional. Si usted es de la fe adventista, posiblemente lo tiene en su hogar. Alza tus ojos, página 313 del 28 de octubre. Tomen nota de estas declaraciones, por favor. En el estudio de hoy, queridos hermanos y hermanas, hablaremos acerca de qué es la iglesia y quiénes la componen. La iglesia no es una organización religiosa, ni un concilio religioso, ni tampoco una estructura de 4 paredes. La iglesia de Cristo es la que está compuesta de hombres y mujeres fieles a Dios, como lo acabamos de leer en la cita anterior de Alza tus ojos. Veamos algunos textos bíblicos que demuestran quién o quiénes constituyen una iglesia. Espero que tengan sus libretas a la mano, sus notas de apuntes para que vayan anotando cada uno de estos textos que vamos leyendo juntos. Mateo capítulo 16, versículo 18, estas son palabras de Jesús al apóstol Pedro después de que Pedro confesó a Jesús como el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro en Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego, esa es la abreviación para griego, Petros, y sobre esta roca, en griego, Petra, edificaré mi iglesia. Mire qué interesante, yo por eso subrayo la palabra mi iglesia. ¿Por qué Jesús usa ese lenguaje? Edificaré mi iglesia. ¿Acaso ya no había una iglesia establecida cuando Jesús vino a esta tierra? Eso lo estudiamos en el tema número 1 y en el tema número 2 de esta serie. Y las puertas del Hades, en griego es sepulcro, no prevalecerán contra ella. O sea, ¿sobre qué está establecida la iglesia? Sobre la Petra, o sea, sobre la roca que es Cristo Jesús. La muerte, o sea, el sepulcro no tuvo poder para retener a Jesús. Al tercer día, conforme a la Escritura, Jesús salió del sepulcro victorioso y pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y crea en mí, vivirá. Qué maravillosas palabras. Como estudiamos en programas anteriores, la iglesia oficial establecida judía en los días de Cristo llegó a ser infiel a su cometido sagrado. Cristo edificó una nueva iglesia compuesta de solo un puñado de miembros, sus discípulos. Estos pocos discípulos de Cristo nunca fueron reconocidos por los líderes de la nación judía como la iglesia verdadera.
¿Se repetirá la historia en el tiempo del fin que ustedes creen? El sabio Salomón escribió esto, un principio bíblico que nunca falla. Salomón escribió en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que ha sido hecho? Retomo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, dijo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Repito, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue en los días de Cristo? Una iglesia establecida que apostató de la verdad. Y dice la Biblia, lo mismo será en el tiempo del fin. ¿Será que la iglesia que Dios llamó para ser columna y baluarte de esta verdad también apostatará de esta verdad? Hechos capítulo 5, versículos 10 y 11. Hablando de la historia de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan esa historia? Hechos 5:10 dice, al instante ella cayó, o sea, Zafira, a los pies de él, o sea, de Pedro, y expiró, o sea, murió, falleció. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11 de Hechos 5, ¿qué dice? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y yo agrego ahí entre paréntesis al final del texto, la iglesia está compuesta de personas, no son las cuatro paredes, no es el edificio donde usted se congrega para adorar a Dios. Dice la Biblia que cuando la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia por supuesto, oyó el caso de Ananías y Zafira, hubo un gran temor en toda la iglesia por esta tragedia que había ocurrido. Sabemos que este matrimonio, pues, engañaron al Espíritu Santo, mintieron contra Dios. Ustedes pueden leer esa historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Y como producto de ello recibieron la pena de muerte. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Si ustedes notan, queridos hermanos y hermanas, en ciertos textos bíblicos yo resalto esas palabras claves con amarillo, con verde. ¿Por qué yo las resalto? Ustedes se preguntarán. Porque podemos tender a leer estos textos bíblicos de nuestras Biblias y podemos pasar por alto estos detalles tan importantes. Aquí Hechos 7:38, aquí Esteban dando ese sermón maravilloso que dio frente al Sanedrín judaico y como producto de esto terminó siendo apedreado por orden del Sanedrín judaico. Dice que, hablando de Moisés, estuvo en la congregación en el desierto. Había una congregación en el desierto en los días de Moisés, representada por el pueblo de Israel. Entonces yo resalto esa palabra congregación. ¿Qué significa esa palabra congregación? Cuando Esteban habló de esa congregación en el desierto. Leamos, por favor. La palabra en griego para congregación de Hechos 7:38 es eclesía. Y significa llamar fuera. Interesante definición, ¿no les parece? ¿Qué más significa? Congregación religiosa, asamblea, iglesia, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 1577, página 1068. Entonces, cuando Esteban mencionó la palabra congregación en el desierto, ¿de qué estaba hablando entonces Esteban? ¿Qué representaba esa congregación que estaba en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí? A una iglesia, esa era la iglesia del antiguo pueblo de Israel. O sea, la iglesia está compuesta de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Hombres, mujeres, jóvenes y niños que están dispuestos a servirle a Dios de todo corazón.
Recuerde, la iglesia no es una organización religiosa, no es una conferencia general, no es un concilio de iglesias, no son las 4 paredes donde usted se reúne para alabar el nombre del Señor o escuchar palabra de Dios. Cuando habla allí de eclesía, o sea, congregación, está hablando de una comunidad cristiana de miembros en la tierra o en el cielo, una iglesia, una asamblea, y también significa llamar fuera. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin Dios tiene un mensaje. Salid de ella, pueblo mío, salir del error, salir de una iglesia que ha apostatado de la verdad. Dios está llamando hoy en este tiempo a través del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, llamando a hombres y mujeres, jóvenes y niños, que estén dispuestos a obedecer toda la verdad y salir del error, salir de la confusión, salir de una iglesia que ha apostatado de esta verdad. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 3. ¿Qué dice Hechos 8:1 hablando de Saulo? Saulo de Tarso, que después llegó a ser el gran apóstol Pablo, apóstol de los discípulos, del evangelio de los gentiles. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sobre qué iglesia vino esta persecución? Sobre la iglesia que Cristo había establecido, sobre la iglesia verdadera y sobre todos aquellos que se añadieron a esta verdadera iglesia después de que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, esta es la iglesia que Satanás, a través de un instrumento que se llamaba Saulo de Tarso, comenzó a perseguir. Versículo 3 de Hechos 8, ¿qué nos dice? Y Saulo asolaba la iglesia, no las 4 paredes, no el edificio, las personas, los hombres y mujeres que estaban siendo fieles al evangelio de Cristo, habían aceptado la verdad de Jesús, habían aceptado el evangelio de Cristo a través de sus discípulos. Dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, ¿quién era la iglesia, queridos hermanos y hermanas? De acuerdo a Hechos 8:3, eran seres humanos, eran hombres y mujeres fieles a Dios que se estaban ya congregando en hogares. Lo vamos a ver un poquito más adelante y el por qué ya se congregaban en los hogares y ya no iban a las sinagogas o no iban a adorar ya al templo o a los lugares que habían elegido los judíos o levantado los israelitas para adorar a Dios. Ya esa iglesia de Cristo que estaba siendo perseguida y asolada por los líderes de la nación judía y como instrumento Saulo de Tarso estaba ya adorando en hogares. Vamos a verlo más adelante, querido hermano. Por eso necesito que usted esté muy concentrado, concentrada y pídale al Espíritu Santo en esta hora que usted pueda entender este mensaje de hoy. Los textos antes citados demuestran que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios en las casas, o sea, en sus hogares, por causa de la persecución que se desató contra ella, contra los fieles. Muchos enseñan hoy que para ser una iglesia hay que formar parte de determinada asociación o concilio religioso, o tener sus nombres escritos en los libros de sus respectivas iglesias, también lo enseñan. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos por favor esta declaración. Muchas de estas declaraciones quizá usted nunca las ha leído porque nunca han sido traducidas al español, están en inglés. Dice, durante la vida de Cristo en la tierra, Él buscó conducir a los judíos fuera de su exclusivismo. O sea, se creían los favoritos de Dios, los únicos que tenían derecho a la salvación. Cristo trató de conducirlos fuera de esa condición. La conversión del centurión, el centurión romano se convirtió y era un pagano, era un soldado, era un dirigente, era un oficial del ejército de Roma. La conversión del centurión y la de la mujer sirofenicia
fueron instancias de su trabajo directo fuera del reconocido pueblo de Israel. Dios tiene mucho pueblo fuera del pueblo de Dios en esta tierra, allí en Babilonia, ¿lo sabías tú? Por eso Apocalipsis 18, hablando del mensaje del cuarto ángel en el tiempo del fin, hace un llamado: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo numeroso todavía en Babilonia. Sigamos leyendo esta declaración. El tiempo había llegado para el trabajo continuo y activo en medio de los gentiles, de quienes comunidades enteras recibieron el evangelio alegremente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. Ahí estamos los gentiles, que eran considerados como perros por los líderes de la nación judía y por el pueblo judío en su gran mayoría. Pero estos gentiles estaban recibiendo ahora el evangelio de salvación y estaban formando parte del verdadero pueblo de Dios. La incredulidad y malicia de los judíos no puso a un lado el propósito de Dios, especialmente de los líderes, porque un nuevo Israel estaba siendo injertado al viejo árbol del olivo. O sea, una nueva iglesia se estaba levantando. Esa iglesia que estaba aquí en esta tierra cuando Cristo vino, ya había apostatado de la verdad. Se había apartado del mensaje que Dios le había dado. Eso lo estudiamos en los primeros temas. Así que si usted está sintonizando este mensaje de hoy por primera vez, no deje por favor de ver desde el tema número 1 en adelante de esta serie. Terminamos la declaración leyendo esta importante cita: las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles, pero fueron abiertas casas privadas para su uso y fueron también usados edificios públicos de los gentiles para predicar la palabra de Dios, o sea, para predicar el verdadero mensaje que ya no se predicaba ni en el templo judío, ni en las sinagogas, porque en las sinagogas se predicaba un falso evangelio, un falso mensaje. Eso lo estudiamos también en los primeros temas de esta serie. Ahora los apóstoles le cerraron las puertas de la sinagoga. Entonces, ¿dónde iban los apóstoles los sábados? Mucha gente dice: no, pero entonces ¿a dónde me voy a meter yo si no me dejan ir a la iglesia donde yo me congrego? Por eso es que mucha gente oye en estos ministros que dicen: si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios o en el espíritu de profecía? Los discípulos de Cristo le cerraron las sinagogas completamente y no tuvieron ya acceso a estos sitios de adoración. ¿Y dónde se congregaban entonces para adorar a Dios? ¿Dónde se congregaba esa iglesia? Dígame por favor. En casas privadas y en edificios públicos de los gentiles. El espíritu de profecía, tomo 3, cita de la sierva del Señor, página 356, 357, año 1878. Si usted lee inglés, querido hermano y hermana, y desea leer esta declaración, este hermoso capítulo, yo se lo recomiendo. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos dice: y se congregaron, ahí está otra palabra clave, congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Así que la iglesia se congregaba en diferentes lugares ya en esos tiempos. Se desató una gran persecución. Muchos de los discípulos tuvieron que ir a otros lugares a predicar el evangelio por causa de la persecución. Y se congregaban ¿dónde? Ya lo vimos, en hogares, en casas privadas, en edificios levantados por los gentiles. Y ahí predicaban sin tapujos la verdad de la palabra de Dios. No había alguien que se iba a levantar y les iba a decir: no prediquen ese mensaje aquí, por favor. Si lo siguen predicando, lo vamos a llevar a la junta de la iglesia. No, todo eso se acabó. Los discípulos predicaban con poder la palabra de Dios detrás de esos púlpitos, en esos hogares y en esas casas iglesias. Mateo 18, versículo 20. Lo leemos nuevamente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Hechos 11, 26, que dice: y se congregaron todo un año allí con la iglesia. Así que vemos que estas congregaciones, queridos hermanos y hermanas, en ese entonces eso era lo que constituía la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo que estaba Jesús levantando, porque esa otra iglesia organizada que estaba aquí en esta tierra
pues tristemente había dejado de predicar esta verdad que Dios le había dado. Hoy se habla mucho de grandes números, de grandes congregaciones de miles y miles de miembros. Y eso no es malo, por supuesto que haya una congregación de 500, 600, 1000 miembros. Eso no es pecado, por supuesto. Pero a veces no se considera como iglesia la comunión de 2 o 3 hijos fieles de Dios. Solamente se busca el número. Números, hay que bautizar gente, hay que traer gente a la iglesia, porque los ministros o los pastores modernos solo piensan sino en números. Hechos capítulo 12, versículo 1 y versículo 5 nos dice, Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces ya estamos viendo aquí que la iglesia son seres humanos. Muchos de ellos fueron puestos en la cárcel por causa del rey Herodes, otro instrumento de Satanás que levantó para destruir, para erradicar completamente esa nueva iglesia que estaba predicando la verdad del evangelio, como leímos en Efesios 1:13. Hechos 12:5 nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba preso por causa de predicar esta verdad. ¿Se repetirá esto en el tiempo del fin, queridos hermanos y hermanas? El principio bíblico de Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Muchos en el tiempo del fin van a terminar en la cárcel por predicar estas grandes verdades. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oigan bien, hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces yo pongo una pregunta ahí entre corchetes. ¿Cuál iglesia estaba orando por el apóstol Pedro? Otra pregunta, ¿la iglesia judía? Los líderes, Anás, Caifás y los sacerdotes y todos los líderes del Sanedrín judaico estaban orando por Pedro. No, ellos fueron los que lo metieron preso al apóstol Pedro. Y azotaron a los discípulos también, los azotaban. Entonces, ¿cuál era la iglesia que estaba orando por el apóstol Pedro? La iglesia verdadera que Cristo había establecido en esta tierra. Hechos capítulo 12, versículo 11 y 12, nos dice, Hechos 12:11, entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, después que había sido liberado de la cárcel por el ángel del Señor, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, los judíos eran los que estaban en contra de aquellos que estaban predicando la verdad, o sea, los mismos hermanos de la fe. ¿Se repetirá esa historia en el tiempo del fin? Versículo 12 de Hechos 12, ¿qué nos dice? Y habiendo considerado esto, o sea, Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esa era la iglesia. ¿Dónde estaba esa iglesia que estaba orando por Pedro cuando él estaba preso? ¿Dónde se congregaba? Dígame, por favor. En la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Allí había una iglesia del hogar. Allí llegó el apóstol Pedro cuando fue liberado por el ángel de la cárcel. La iglesia ya no se congregaba ni en las sinagogas ni en el templo, porque ya vimos que estos medios fueron cerrados a los discípulos, pero como ellos sí entendían el concepto de qué es la iglesia, se congregaban en casas o en sus hogares. Muchos hoy no quieren entender este concepto, todavía se les hace difícil entenderlo. No sé por qué no lo quieren entender, los discípulos lo entendieron, Jesús lo entendió y el apóstol Pablo, después de que se convirtió, también lo llegó a entender. Romanos capítulo 16, versículo 5, el apóstol Pablo escribió, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo no estuvo en contra de esa casa o de esa iglesia que estaba en un hogar? ¿Por qué Pablo no les dijo, no, ustedes no dejen de congregarse aquí, vayan de regreso a la sinagoga, vayan al templo, vayan a adorar allí donde se tiene que adorar? No, Pablo manda un saludo en esta carta a los romanos y dice, saludad a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Había una iglesia donde Pablo escribió en esta carta a los romanos
que se congregaba, ¿dónde? En un hogar. Primera de Corintios 16-19, hablando de dos conversos a la fe cristiana, Aquila y Priscila. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, Aquila y Priscila tenían una iglesia en su hogar. Estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, esto, así como comenzó la verdadera iglesia después de que Cristo la estableció, así va a terminar este mensaje en el tiempo del fin. ¿Qué ustedes creen? La iglesia verdadera va a terminar congregándose en hogares o en lugares donde se permita predicar la verdad sin que un ministro o un líder religioso diga no pueden predicar esas verdades aquí en este lugar. Entonces este matrimonio, Aquila y Priscila, tenían una iglesia en su hogar. Colosenses 4:15 nos dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otro personaje más. Ninfas tenía también una iglesia en su hogar. Todos estos hombres y mujeres cristianos que aceptaron el evangelio de Cristo por el mensaje de los discípulos y también después ahora por el mensaje que estaba proclamando el apóstol Pablo, terminaron levantando iglesias en sus hogares. ¿Por qué? Porque ya lo leímos en la cita del Espíritu de Profecía. Las sinagogas les fueron cerradas a los discípulos de Cristo y todos los lugares donde adoraban los judíos no se les permitió llegar allí, ni mucho menos predicar en esos lugares. Entonces, ¿dónde se congregaban? En sus hogares. Muchos hoy no entienden este principio bíblico, siguen sin entenderlo. La iglesia del Nuevo Testamento se congregaba en sus casas y sin embargo Dios la reconocía como su iglesia aquí en la tierra. El apóstol Pablo saludaba personalmente a Priscila y Aquila, quienes tenían la iglesia del hogar. ¿Cuál sería la actitud de muchos ministros hoy ante aquellos que tienen, como Priscila y Aquila, la iglesia del hogar? ¿Cuál sería? Ninguno de estos hombres y mujeres fieles eran miembros de la iglesia organizada judía. Y usted dirá, ¿por qué no? Porque esta iglesia había apostatado de la verdad. La conducta del apóstol Pablo, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. Él siempre daba su testimonio cuando él no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, ¿cuál iglesia persiguió el apóstol Pablo? La iglesia judía, los líderes de la nación judía, Anás, Caifás, todos los sacerdotes del templo y todos los líderes de la nación judía religiosos. No, a esa iglesia no perseguía a Saulo. La iglesia que Saulo perseguía antes de ser Pablo era aquella iglesia de Dios, o sea, aquella iglesia que estaba obedeciendo fielmente toda la verdad del evangelio. Esa es la iglesia que va a levantar, Satanás va a levantar persecución en contra de esa iglesia en el tiempo del fin. El texto anterior resalta dos cosas. Vamos a volver al texto nuevamente por si lo leí un poquito muy rápido. Gálatas 1:13, lo voy a leer un poquito más despacio, que tal vez voy un poco rápido por el factor tiempo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, no solamente la perseguía, sino que la asolaba. O sea, el propósito de Satanás a través de Saulo de Tarso era destruir completamente, era erradicar completamente esa iglesia. El texto anterior, repito, resalta dos cosas muy importantes. Número uno, cuando Saulo, que sabemos que llegó a ser Pablo, era miembro del Sanedrín judaico, perseguía a aquellos que según él no eran la iglesia de Dios en esta tierra. Para Saulo, la iglesia verdadera estaba compuesta por el Sanedrín judaico,
el pueblo judío solamente, o tal vez el templo en Jerusalén. Y número 2, también el texto identifica quién era la iglesia. Son todas aquellas almas fieles que eran perseguidas por causa de la verdad. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué estaba persiguiendo Saulo esa iglesia? Por supuesto, detrás de todo esto estaba Satanás. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba viviendo de acuerdo a la verdad establecida en la palabra de Dios. Y cuando una iglesia está viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, Satanás va a levantar una persecución en contra de esa iglesia. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo resalto otra palabra clave en ese texto, casa. Hablando de la iglesia, cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Vamos a ver qué significa esa palabra casa. La palabra en griego para casa de 1 Timoteo 3:15 es oikos. ¿Y qué significa esa palabra en griego casa? Oikos. Morada, familia o casa. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 3624, página 1263. Entonces, cuando Pablo habló de, escribiéndole a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Siempre se nos viene la casa de Dios, o sí, el templo. La estructura de 4 paredes. La iglesia donde yo me congrego, por así decirlo. Cuando habla de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, Pablo se estaba refiriendo a que esa casa de Dios es la morada, es una familia o una casa, o sea, un hogar. Es una familia espiritual donde se congregan los fieles para adorar a Dios. Aunque la iglesia se componga de una sola familia, si llegase a presentarse el caso, papá, mamá e hijos, el Señor la reconocería como su iglesia aquí en la tierra. También la verdadera iglesia debe ser columna y baluarte, o sea, defensa de la verdad de la palabra de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración en esta hora. Repito, la verdadera iglesia debe ser columna y baluarte, o sea, defensa. ¿De qué? De la verdad de la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Cristo debe enseñar esa verdad, o de lo contrario no lleva las credenciales de la iglesia verdadera. Cuando una iglesia renuncia o deja de predicar o enseñar las verdades que Dios le dio, deja simplemente de ser reconocida como la iglesia de Dios en la tierra. No importa el nombre denominacional que lleve. No importa que diga ser la iglesia verdadera que Dios tiene en el tiempo del fin. Eso era lo mismo que pensaba la iglesia judía en los días de Cristo, que eran descendientes de Abraham, que eran el verdadero pueblo de Dios, pero habían dejado de predicar o dar la verdad al mundo, porque habían apostatado de ella. Así sucedió con la nación judía en los tiempos de Cristo. Veamos, por favor, Mateo 23, 37 y 38, palabras fuertes de Jesús contra esa iglesia. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, hoy el espíritu de profecía, y apedreas a los que te son enviados, hoy los mensajeros que traen un mensaje verdadero. Han matado el espíritu de profecía y han apedreado ¿a quién? A esos verdaderos mensajeros que son enviados. ¿De qué manera? Tal vez no con piedras en las manos como hacían los judíos en los días de Cristo, cuando trataron de apedrear a Jesús varias veces, cuando apedrearon a Esteban, cuando apedrearon después a Pablo, después de que se convirtió muchas veces en Listra, fue uno de los lugares donde Pablo casi lo matan apedreado.
ya tal vez no con piedras físicamente hablando, pero cerrándole las puertas, pasando comunicados, en fin, cartas o correo electrónico, ese pastor o ese mensajero no puede predicar en ninguna de nuestras iglesias. No lo dejen predicar. Por eso dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que era el pueblo de Dios en ese entonces, no la ciudad de Jerusalén, queridos hermanos, porque la ciudad no puede matar, porque es de mármol o de cemento, de concreto. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, o sea, rechazó el espíritu de profecía de esa iglesia, apedrea a los que te son enviados, rechazó a los verdaderos mensajeros que traían un mensaje de salvación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Muchas veces Cristo por 3 años y medio trató de hacer entenderle a esa iglesia su cometido sagrado y ellos lo rechazaron. Versículo 38, ¿qué les dijo Jesús? Una sentencia. He aquí vuestra casa. Dice, yo subrayo la palabra vuestra. ¿Por qué yo la subrayé? Leemos a veces estos textos un poquito rápido y no nos detenemos a ver el lenguaje que Cristo usó. Vuestra casa, o sea, ya no la casa o templo de Dios. Os es dejada desierta, o sea, esa casa ya no es la casa de Dios, donde se adora el verdadero Dios. Ya es vuestra casa, ya no es la casa de Jehová. ¿Qué les dijo Jesús cuando limpió el templo en 2 ocasiones? ¿Recuerdan? Ustedes han hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. O sea, vuestra casa, que ellos querían y adoraban tanto, e idolatraban tanto, refiriéndose al templo, os es dejada desierta. ¿Qué significa la palabra desierta? De acuerdo a ese texto de Mateo 23:38. La palabra en griego para desierta de Mateo 23:38 es éremos. Y éremos significa solitario, desierto, desolar o desolado. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2048, página 1112. Entonces Jesús profetizó en Mateo 23:38 que ese templo, vuestra casa, ya no es la casa de mi Padre, porque la presencia de Dios ya no está en esa casa. Se ha retirado de esa casa, así como se retiró en los días del rey Nabucodonosor cuando invadió a Jerusalén. De esa misma manera, por eso que Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta, o sea, va a ser desolada o destruida. Hechos 1:20, esa misma palabra éremos aparece allí, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desolada, éremos. La misma palabra de Mateo 23:38. Vuestra casa os es dejada desierta, o sea, desolada. Sea hecha desolada su habitación y no haya quien more en ella. Cuando algo es desolado es completamente destruido. Y eso era lo que iba a pasar con el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios permitió eso? Si era el templo que había sido levantado y dedicado a Jehová, al verdadero Dios. Porque ya la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Mateo 24:1 y 2, Jesús le dijo estas palabras proféticas a los discípulos la última vez que salió del templo de Jerusalén antes de morir en la cruz del Calvario. 2 días antes prácticamente. Mateo 24:1, Jesús dijo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. La casa, vuestra casa es dejada desierta o será desolada. Era el templo que Jesús estaba hablando. Ahí lo estamos leyendo en Mateo 24:1. Versículo 2. Respondiendo él, les dijo, o sea Jesús, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todo el sistema de adoración iba a ser desechado porque ya no poseía las credenciales divinas. Ya la verdad de Dios había sido desechada, tristemente, por la nación judía, por supuesto, por la iglesia establecida de ese entonces.
Juan 4, 20 y 21, ¿qué nos dice? Cuando Jesús le habló a la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, ¿recuerdan esa historia? Juan 4, 20, nuestros padres adoraron en este monte, le dijo la mujer samaritana a Jesús. Y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Y qué había allí en Jerusalén? Por eso yo lo agrego allí entre corchetes. Allí estaba el templo, la casa que iba a ser desolada, como dijo Jesús en Mateo capítulo 23. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, o sea, donde está el templo. Es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 21? Jesús ya tenía una vista profética. Ya sabía que esa casa iba a ser desolada en pocos años. Jesús le respondió en el versículo 21 de Juan 4. Mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ni en el templo van a poder adorar ya. ¿Por qué? Porque ese templo va a ser desolado. Entonces, ¿dónde adoraron después la iglesia de Cristo cuando ese templo fue desolado 39 años después? O sea, en el año 70 por las legiones o el ejército de Roma imperial. Siguieron adorando en sus hogares, en sus casas o en lugares públicos levantados por los gentiles. Tal y como lo vimos en la cita anterior. ¿Cuáles son algunas de esas verdades que habla el apóstol Pablo que la iglesia necesita siempre defender? El evangelio de la verdad, y la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a repasar brevemente cuáles son algunas de esas verdades que esa iglesia necesita siempre defender, ser baluarte de ellas. Leamos, por favor. Primera verdad, la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí podemos ver la primera verdad principal que se encuentra en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿recibisteis qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, que predicaba el apóstol Pablo. La palabra de Dios. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravillosas palabras. O sea, la palabra de Dios trajo conversión a los fieles tesalonicenses. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando el que la recibe hace un cambio en su vida completamente, radicalmente hace una transformación en los corazones de la persona que la recibe? Juan 4:23. Mas la hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jerusalén, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Dónde estás adorando tú, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Dónde estás adorando? ¿Estás adorando en un lugar que ha rechazado la verdad? ¿En un lugar que no se predica la palabra de Dios, que no se predica esta verdad pura y sin mezcla de error? El Señor te hace un llamado en esta hora. Sal de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios sacó a todos los discípulos en los días de Cristo de todas esas sinagogas que habían rechazado esa verdad. ¿Por qué? Porque en esas sinagogas se estaba predicando un mensaje falso. En el templo se estaba predicando un mensaje falso también. Y es por eso que el Señor Jesús nos dice en esta hora que Él está buscando a aquellos verdaderos adoradores, pero aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Eres tú parte de esos adoradores? Esta primera verdad está desapareciendo de casi todas las iglesias cristianas y de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido reemplazada por los dichos y los dogmas de los hombres. Detrás de los púlpitos de las iglesias modernas se enseñan doctrinas humanas, se cuentan historias, anécdotas, se cuentan chistes para hacer reír a las multitudes, mientras que las verdades de la palabra de Dios permanecen ocultas de los oyentes. La Biblia permanece
completamente cerrada. Escasamente se lee un texto, o el pastor o el ministro o el predicador lee un solo texto y habla una hora sus propias palabras. Esa iglesia no está predicando la verdad, que es la palabra de Dios. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos esta hermosa declaración, por favor. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Amén y amén. El conflicto de los siglos, página 653, capítulo 38. Segunda verdad, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y Pablo decía en Efesios 1:13, debemos de predicar el evangelio de la verdad. ¿Cuál es esa segunda verdad que ustedes ven ahí en vuestras pantallas? Salmo 119, versículos 142 y 151. Aquí nos habla de esta segunda verdad. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley moral de Dios? 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Esta segunda verdad, que debe ser parte fundamental de la iglesia verdadera de Cristo, también está siendo puesta a un lado parcialmente o rechazada completamente. Muchas iglesias enseñan que la ley de Dios ya no hay que guardarla, ya que el ser humano se salva solo por gracia y que las obras salen sobrando. Es muy cierto que la salvación es solo por gracia, pero nadie se salvará violando o transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios, ya que la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, o sea, la muerte eterna, de acuerdo a Romanos 6:23. Y pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. O sea, el transgresor no va a recibir la vida eterna en el tiempo del fin, sino que va a recibir la muerte eterna. Al rechazar la ley moral de Dios, esta segunda verdad fundamental, se está también con ello rechazando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con santificar y obedecer el verdadero día de reposo, el sábado. Apocalipsis 12:17, ¿qué nos dice la Escritura? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón en profecía bíblica representa a Satanás. La mujer en profecía bíblica representa a la iglesia. Satanás se va a llenar de ira contra una iglesia en particular en el tiempo del fin. ¿Qué características tiene esa iglesia? Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, esa iglesia está viviendo esa segunda verdad en su vida. La está viviendo en su vida y la está predicando al mundo. Tercera verdad, Cristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Maravillosas palabras. Jesús es también una verdad fundamental que se encuentra en las Escrituras. Esta tercera verdad enseña que Cristo es el único Salvador, de acuerdo a Hechos 4:12. Es el único intercesor entre Dios y los hombres, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5. Y que Cristo es el único sumo sacerdote en el cielo entre Dios y el hombre, de acuerdo a Hebreos 4:15 y Hebreos 8:1 y 2. La iglesia de Roma enseña que podemos ser salvos por las obras
o por indulgencias tales como pasar por una supuesta puerta santa allí en la Basílica de San Pedro, por creer en el Papa o en los santos. También enseña que la Virgen María es intercesora entre Dios y los hombres, y finalmente que el Papa es el representante de Dios en la tierra. La Biblia, la primera verdad que leímos, enseña que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, de acuerdo a Juan 15:26 y a Juan 16:7. Por eso es que tenemos que entender esta maravillosa verdad, esta primera verdad que es la palabra de Dios. Cuarta verdad, el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu está allí con mayúscula, o sea, está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llama la Biblia? El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el verdadero Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? ¿A cuánta verdad, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué dice ahí ese texto? A toda la verdad. Y parte de esa verdad que acabamos de mencionar es la ley moral de Dios. O sea, el verdadero Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer esa ley moral. ¿Puede el verdadero Espíritu Santo guiarnos a desobedecer la ley de Dios, que es una de esas verdades? El verdadero Espíritu Santo, la cuarta verdad, será derramado y recibido solo por una iglesia que esté de acuerdo en obedecer la ley de Dios. En muchas iglesias se llevan a cabo cultos religiosos donde las personas caen al piso retorciéndose y gritando, asegurando que es el poder del Espíritu Santo que les ha poseído. Primera de Juan 3:24, ¿qué nos dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo va a ser derramado solo sobre la iglesia que está guardando esa ley moral de Dios. No sobre una iglesia que está transgrediendo uno o sus mandamientos. Ese supuesto espíritu que se derrama en muchas de estas iglesias del mundo protestante no es el verdadero Espíritu Santo. Es un falso espíritu. El espíritu es otro espíritu. Quinta verdad, Dios el Padre. Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Cómo llama la Biblia a Jehová? Dios de verdad. Ahí está la quinta verdad. La quinta verdad principal que hablan las Escrituras. Es decir, que una iglesia cree en la existencia, el decir que una iglesia cree en la existencia de Dios, no la hace la verdadera iglesia de Cristo. Al admitir que Dios es la quinta verdad, esa iglesia debe servirle en integridad, rectitud y en verdad. Josué 24:14, ¿qué dijo Josué en este texto? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. O sea, no solamente creer que Dios existe. Si no le estamos sirviendo en integridad y en verdad, simplemente no estamos creyendo en esa verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Para nosotros poder servir a Jehová en integridad y en verdad, tenemos que renunciar al pecado en nuestras vidas, renunciar a las cosas de este mundo. Sexta verdad, el Evangelio eterno. Ya lo leímos al principio, pero lo volvemos a leer nuevamente. Efesios 1:13, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la verdad que necesita predicar la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Y en el Evangelio, que también lo menciona Apocalipsis 14:6, tenemos una serie que presenté hace un par de semanas atrás, el significado del Evangelio, casi prácticamente más de
15, 16 temas. Usted tiene que ver esa serie, querido hermano y hermana que me escucha, si no la ha visto todavía. Ahí está en el canal. Vaya al encasillado que dice lista y busque la carpeta que dice el significado del Evangelio eterno. Entonces dice que el Evangelio es la palabra de verdad que hay que predicar al mundo. El Evangelio no es decir solamente yo creo en Cristo o yo voy a la iglesia todos los sábados. El Evangelio verdadero es aquel que conduce al que lo recibe a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de renuncia al pecado y una vida de victoria sobre el pecado. Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo en tu vida, porque tú y yo no podemos lograr vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Es la verdad del Espíritu Santo, por eso es muy importante esa verdad, que va a morar en tu vida y te va a dar el poder a ti y a mí para vivir una vida íntegra, como dijo Josué, una vida recta delante de los ojos de Dios. Séptima verdad, la verdadera iglesia. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin es la iglesia que va a vivir esa verdad en su vida y que va a predicar esta verdad al mundo. Esa es la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Hechos 9:31 nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, oigan bien, edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por favor, no olvidemos esa palabra edificadas. ¿Qué hacía Dios con esas iglesias que habían aceptado esta verdad? Que estaban predicando esta verdad. Esa iglesia que Cristo había establecido en el principio con sus 12 discípulos, ahora este evangelio se había esparcido por todas estas tierras. Eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Acaso no es lo que dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Temor a Jehová, que quiere decir obediencia a Dios. Esta va a ser una de las características que va a identificar la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Eran edificadas, dice la Biblia. Número 8, verdad número 8, no se olvide esa palabra edificadas. La verdad número 8, el don profético. ¿Sobre qué debe edificar la iglesia? Porque dice que esas iglesias eran edificadas y estaban viviendo en el temor de Dios. Entonces la pregunta viene a colación, ¿sobre qué debe edificar la iglesia? ¿Sobre qué fundamento? Efesios 2:20 lo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es esa octava verdad, queridos hermanos y hermanas? El don profético en la iglesia remanente. La iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo edificada sobre un fundamento seguro porque estaba siguiendo todas las enseñanzas de Cristo, de los profetas y de los apóstoles. Cuando una iglesia sigue fielmente la palabra de Dios y el espíritu de profecía, su fundamento estará siempre seguro. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. O sea, quería adorar el ángel que le estaba mostrando todas estas maravillas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta octava verdad ha desaparecido prácticamente de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Elena G. White escribió lo siguiente, prestemos mucha atención a esta declaración. Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con los varios testimonios para la iglesia, o sea, con los libros del Espíritu de Profecía, dados para el pueblo de Dios. Aquí se tratan, dije yo, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. El consejo que desean puede encontrarse aquí, dado para otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto, pero pocos de entre vosotros saben realmente
lo que contienen los testimonios. Son muy pocos adventistas del séptimo día hoy que saben poco de lo que contienen los testimonios. Primero porque no los estudian, otros porque no los escuchan ya en sus iglesias y otros porque no les interesa leerlos, porque han dejado de creer en ellos. No estáis familiarizados con las escrituras, sigue diciendo ella. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280. La Biblia y el espíritu de profecía. Se predica el espíritu de profecía, hermano y hermana adventista que me escucha en esta hora en la iglesia a la cual tú asistes. Esos pioneros adventistas vivieron de acuerdo a estas 8 verdades principales. Por eso es que esta iglesia fue bendecida grandemente por Dios. Esta iglesia en los tiempos de los pioneros. Pero ¿qué decía el sabio Salomón? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así como la iglesia judía apostató de la verdad, esta iglesia tristemente ha estado apostatando de esta verdad, de estas verdades que Dios le dio a esta iglesia. Ya no se predica este mensaje, ya no se escucha estos mensajes detrás de los púlpitos de estas iglesias. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? ¿Quiénes? Apocalipsis 2:10 lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Eres tú fiel a este mensaje, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿O eres fiel ya o eres más fiel al pastor y a la junta de la iglesia donde tú asistes? Solo los fieles alcanzarán un día la corona de la vida eterna, aquellos que vivieron estas 8 verdades principales en sus vidas. Apocalipsis 22:14, aquellos que fueron baluartes o defensores de estas verdades, sin importarles que los borraran de sus iglesias, los desfraternizaran, los expulsaran de sus iglesias. Apocalipsis 22:14 habla de ese pueblo en el tiempo del fin. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, de acuerdo a la versión antigua, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, aquella iglesia que estuvo dispuesto a obedecer parte de esas verdades, de esas 8 verdades principales que es la ley moral de Dios, por la gracia de Cristo Jesús morando en sus vidas a través del Espíritu Santo, pudieron obedecer cada uno de esos preceptos, pudieron obtener la victoria sobre el pecado, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Y dice aquí este texto bíblico que solo los que guardaron los mandamientos de la ley de Dios, eso quiere decir que solo los que pudieron obtener la victoria sobre el pecado, que es igual a transgresión de la ley de Dios, pudieron entrar un día o podrán entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, esa primera verdad que hablamos en esta hora. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, termino siempre con este texto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Jesús es el que llama, no yo. Cristo a través de este mensaje que has escuchado en esta hora. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú has escuchado esa voz, has entendido este mensaje, estás dispuesto a abrirle la puerta a esa verdad que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Estás dispuesto a tomar una decisión, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, de defender esta verdad bajo cualquier oposición, ser baluarte de esta verdad que has conocido? ¿O quieres hacerle caso al pastor de la iglesia a la cual tú asistes? Muchos hoy están siendo silenciados, tristemente, y no se atreven a predicar
esta verdad. ¿Por qué? Porque dicen, y si me sacan, ¿a dónde yo me voy? Me voy a perder. Ya hemos visto que la iglesia en el Nuevo Testamento se congregaba en hogares. Esa fue la iglesia de Cristo después de que Jesús subió al cielo. Congregada en hogares. Ahí se encontraba la iglesia del Dios verdadero. Cristo toca la puerta de tu corazón y mi corazón hoy. ¿Tienes miedo a que te expulsen o te desfraternicen de tu iglesia por predicar esta verdad? Hermano y hermana que me escuchas, es tiempo de que nos levantemos como un ejército poderoso para llevar estas grandes verdades, sobre todo el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor tiene estas 8 verdades principales, que esa iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, debe ser columna y baluarte de esas verdades. Y parte de esas verdades es el evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante hasta el versículo 12, que está incluido allí el mensaje de los 3 ángeles. Parte de esas 8 verdades también es el don profético que Dios le dio a esta iglesia remanente. Ya muchos del pueblo de Dios hoy ya no leen estos libros. Muchos pastores hoy han renunciado, ya no creen en el don profético del espíritu de profecía. Tristemente, lo han rechazado, lo han vetado y lo han prohibido en sus iglesias. ¿A qué iglesia tú asistes, querido hermano y hermana? Ya es hora. ¿Qué significaba la palabra eclesía? Iglesia es un llamado a salir. ¿A salir de qué? Del error, a salir del rechazo a la verdad, a salir del entretenimiento, porque muchas de estas iglesias son centros de entretenimiento, pero ya no se predica la verdad pura y sin mancha de error en esos lugares de adoración o de supuesto adoración, porque esos lugares donde no se predica la verdad no son centros de adoración, son centros de entretenimiento. El Señor nos ayude en esta hora y espero de que este mensaje tú lo hayas podido entender. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora, gracias le doy, Señor, por su palabra. Permita, Señor, que el Espíritu de Dios nos dé un entendimiento. Los grandes líderes religiosos del pueblo de Dios en el tiempo del fin, a través de sus mensajes en las redes sociales, están predicando un evangelio espurio, un evangelio que no lleva las credenciales divinas. Están echando a un lado estas 8 verdades que acabamos de estudiar en esta hora. Señor Jesús, por favor, ayúdanos a edificar sobre el firme fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del edificio nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendiga este mensaje, Señor. Permita que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por ser parte de esta familia espiritual. Gracias por haberme acompañado a través de este programa de hoy. Espero de que este mensaje lo hayamos podido asimilar, lo hayamos podido entender de una vez por todas. Pero vamos a seguir abundando un poquito en cuanto a otros aspectos más de lo que significa quién es la iglesia en nuestro próximo programa, si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes a la misma hora. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, cada vez que esta señal esté saliendo en vivo, usted va a recibir una notificación a su teléfono, tableta o dispositivo electrónico para que así usted pueda sintonizar cada uno de nuestros programas. No se olvide de darle un me gusta a estos temas, por favor, ayúdenos, porque de esa manera nuestro canal puede seguir creciendo y hay oportunidades de que estos mensajes, cuando un usuario abre su página de YouTube en sus respectivas computadoras o tabletas o dispositivos electrónicos, puedan salir estos temas, queridos hermanos y hermanas, y así otras personas puedan escuchar estas verdades para el tiempo del fin. No quiero despedirme sin antes hacerle una invitación para que mañana estamos congregándonos en nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Tomen nota de esa dirección si usted está visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa y le gustaría
congregarse con nosotros mañana. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Estoy haciendo un llamado a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia a que lleguemos temprano a nuestra congregación para que podamos recibir ese maná del cielo que comienza a caer a partir de las 9 de la mañana. Y estaremos saliendo en vivo nuevamente, con el favor del Señor, por supuesto, a través de estas 3 plataformas que les acabo de mencionar: el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, Facebook y Rumble, a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poco después de las 11. Así que esté pendiente ya a esa hora, porque en cualquier momento ya tiramos nuestra señal en vivo. Nos gustaría que, si usted está cerca de nuestra iglesia, nos gustaría que nos visitase mañana y se congregase con nosotros. Nos encantaría conocerles. Gracias por su atención. Gracias por sus oraciones, queridos hermanos. No dejen de orar por este servidor y orar por estos programas. Gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros, apoyándonos con sus oraciones y compartiendo estos mensajes. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.